Hola amigos de EmprendeTube, hoy estamos en un nuevo video y voy a hablar de un tema que me han pedido puntualmente que aborde en el canal. Debo decir, y lo digo con toda responsabilidad, y justamente la responsabilidad es la que tiene que ver con lo que voy a decir ahora, que no estaba seguro y hasta el momento no estoy seguro de hacer lo correcto en el sentido de abordar este tema tan abiertamente, porque podría parecer que es de alguna manera liviano hacerlo, y de verdad no quiero que quede esa sensación. Estoy hablando de cómo se modifica una sociedad por acciones. Tampoco estoy diciendo, porque sé que quizá alguien me lo va a decir en los comentarios, que tampoco es algo súper difícil, ni no estamos hablando de ciencia de la NASA, para nada, pero considerando las asesorías que yo hago, que son personalizadas respecto de creación de empresas, y también las modificaciones de empresas que me toca hacer prácticamente ahora todas las semanas, estoy haciendo alguna, a veces 2 o 3 en la semana, y empresas son entre 10 y 12 a la semana. Comprenderán que ahí uno conversa con muchos emprendedores y ve también cómo se están haciendo las cosas, y por supuesto se puede apreciar el nivel de conocimiento que los emprendedores, sobre todo en etapas iniciales, tienen respecto de temas legales, de contabilidad, tributación, que pueden influir en la creación de una empresa, y en la gran mayoría de los casos estos son mínimos. Aquí tampoco quiero que se vea esto como una crítica y que esté diciendo que los emprendedores en etapas iniciales, que tienen todo mi apoyo y cariño, y para eso existe el canal, principalmente para ellos, porque los que llevamos más tiempo en realidad normalmente necesitamos más ayuda. No es un tema que en realidad los emprendedores debieran manejar. La mayoría de la gente no los maneja, pero por lo mismo es el llamado a tomar conciencia de que hay cosas que, si no sabes, no debieras estar haciéndolas solo, como puede ser el caso de tratar de modificar una SPA por tu cuenta si no conoces la ley que enmarca la creación de las sociedades por acciones, que incluso tiene algunas similitudes con las sociedades anónimas. Y también porque el proceso, que ya lo vamos a ver en detalle, para modificar una sociedad por acciones implica redacción de documentos legales que tienen que pasar por notaría, y adicionalmente un proceso en la plataforma de Empresa en un Día, pensando que lo hiciste en Empresa en un Día. Hago también el alcance de lo que voy a hablar va a ser el proceso de modificar una SPA hecha en Empresa en un Día. No estoy hablando, y esto no aplica para las empresas sociedades por acciones que hayan sido creadas con el sistema tradicional, con abogado y en notaría, e inscritas en el conservador de bienes raíces. Ese es otro proceso, es similar a este, pero en realidad este se culmina en la página del registro de empresas y sociedades, o Empresa en un Día como se llamaba antes, y ahí radica la diferencia, y tiene varios aspectos que son distintos, así que no espere el que tenga una sociedad por acciones hecha en papel, por decirlo de alguna manera, que este video va a aplicar para lo que esta persona que necesita modificar quiera hacer. Son procesos distintos. Incluso ahí yo aconsejaría, para abaratar los costos, migrar la empresa primero del sistema tradicional a Empresa en un Día, y después de eso hacer la modificación, como digo, por un tema de costo. Ahora, respecto, y para cerrar el tema de la responsabilidad, he visto cosas que son aberraciones gigantes en lo que es creación de las empresas, ya que requieren saneamiento y cosas que de verdad, incluso poniéndose creativo algunas veces, creo que uno no sería capaz de lograr lo que yo de repente he visto, de lo mal que de repente se hacen las cosas. Insisto que esto no es una crítica de que ustedes o quien, digamos, haya hecho eso sea ignorante o no tenga las capacidades, para nada. Pero si tú quieres hacer estos procesos solo, ya, sobre todo sociedades por acciones o una modificación de sociedad por acciones, tienes que asumir que vas a tener que leer y entender varias leyes completas, y también tener ciertos entendimientos de contabilidad y tributación para no cometer errores
que lo que provocan, entendiendo que las escrituras de constitución de sociedad, ya sea en cualquier contexto, sistema antiguo o el tradicional, son contratos, ¿ya? Son contratos entre privados en este caso, y un contrato, ¿ya?, tiene validez en la medida de que se ajusta a derecho. Es decir, si yo pacto cosas o incluyo cualquier cosa que no sea permitida por la ley o que contravenga alguna normativa, el contrato es nulo. Es como, por ejemplo, si yo le hiciera un contrato de trabajo a alguien por 500 horas al mes, ¿ya? Existe una jornada laboral en Chile, existe el Código del Trabajo, y por tanto cualquier cosa que yo indique en un contrato de trabajo que no se apegue a la ley implica inmediatamente la nulidad de ese contrato, aunque lo firmen las dos personas. Aunque alguien me firme ese contrato es nulo porque no se ajusta a derecho, ¿ya? Lo mismo pasa con la constitución de una sociedad. ¿Y qué ocurre? Muchas veces cuando ustedes crean una empresa en un día, el que valida eres tú mismo, porque tú lo firmas tú mismo online, ¿ya? Eso no significa, también me pasa que de repente incluso me he entablado en discusiones, obviamente nada grave, pero igualmente me ha tocado en el fondo varias veces tener que explicarle a una persona que me está consultando y que me dice que en realidad la validación que tiene es que el sistema lo dejó firmar y que la empresa quedó constituida. Chicos, eso no es ninguna validación de absolutamente nada. El que tú hayas podido firmar online, todas las actuaciones se pueden firmar online. Tú puedes hacer todo mal en la empresa en un día y vas a poder firmar igual. Incluso, más terrible aún, probablemente vas a poder iniciar actividades y en algunos casos vas a poder empezar a operar con esa empresa viciada. O sea, entendiendo que esa empresa no existe, pues quizá incluso firmar contratos, emitir facturas y meses después darte cuenta de que lo que hiciste estaba mal. ¿Cuándo normalmente uno se da cuenta? Cuando lo revisa un abogado, cuando lo revisa el banco, cuando tienes que ir a una licitación pública y eso pasa por la fiscalía de un servicio público. Ahí es donde te llega la indicación, ¿ya? De hecho, la mayoría hoy día de los emprendedores se da cuenta cuando solicita la cuenta bancaria. Y ahí le indican que no se puede operar con esa empresa porque esa empresa no existe, ¿ya? En algunos casos te lo dicen así directamente, otras veces te dicen que está viciado el contrato, o también a veces te dicen que requiere saneamiento, pero lo que te están diciendo es que no es válido lo que hiciste y hay que entrar a modificar, incurrir en costos adicionales, atrasarse, etc. Obviamente son cosas que uno no esperaría. El sistema de empresa en un día es un sistema simple, que abarata mucho los costos, pero no tiene ningún cortafuego, ninguna revisión, y si te equivocas eso va a quedar así. Dicho esto, ahora ya voy a entrar a lo que tiene que ver con la sociedad por acciones. Hago esta advertencia un poco más larga que como que la he hecho en otros videos, porque insisto con que en la sociedad por acciones, en su modificación, es más complejo y más delicado, pero también existe aquí sí un cortafuego respecto de que si redactas todo mal no te lo van a firmar en notaría tampoco, entonces igualmente no vas a poder modificar la empresa, ¿ya? En ese sentido, digamos, eso es bueno y malo, porque hace que el trámite sea más complejo, mucho más complejo en realidad, porque tienes que redactar documentos legales y si no sabes hacerlo y no los puedes redactar adecuadamente, hasta ahí vas a quedar. Pero igualmente eso va a provocar el que efectivamente haya por lo menos un cortafuego respecto de que si algo está mal te vas a dar cuenta porque te lo van a decir en la notaría. No crean de manera muy ilusa, porque también me pasa a veces que hay gente que me dice pero es que yo lo llevo a la notaría y si está mal me lo van a arreglar. En las notarías no te arreglan los documentos. En la notaría los funcionarios esperan que tú llegues con los documentos perfectos, porque ellos no se dedican a redactar documentos legales, se dedican solamente a validar esos documentos a través de firmas notariales, nada más que eso. Así que te van a mandar de vuelta y no te van a decir tampoco cómo arreglarlo, menos aún te lo van a arreglar, ¿ya? Ahora, ¿cómo se modifica una sociedad por acciones en el proceso paso a paso?
No lo voy a mostrar. Si alguno está esperando que voy a compartir pantalla y les voy a mostrar cómo se hace, no les voy a mostrar cómo se hace, justamente porque no quiero alentar a que de verdad, si no saben hacerlo, lo traten de hacer. Voy a contar cómo se hace el proceso. El que quiera obviamente hacerlo por cuenta propia es absolutamente libre. Pueden de hecho discrepar conmigo en términos de si es más difícil o menos difícil, o las capacidades que cada uno tenga para hacerlo. Yo aquí hablo de lo que he visto, de mi experiencia, e incluso debo decir de manera súper responsable, yo creía, antes de empezar a hacer muchas asesorías justamente de formalización de empresas, porque antes no las hacía. Llevo como 8 meses con esto haciendo muchas. Antes no era algo que hiciera habitualmente, hoy día lo he compatibilizado con otras cosas que hago, y me he dado cuenta que la verdad es que el nivel de conocimiento del emprendedor en etapa inicial es muchísimo menor que el que yo creía. Y por tanto me he cuestionado yo mismo y he revalidado lo que pensaba respecto de lo que una persona sin conocimientos puede y no puede hacer en la plataforma, porque de verdad, como para mí son cosas muy sencillas, que las entiendo desde hace muchos años, porque las he estudiado mucho, porque vengo de una familia también donde mi papá era abogado, donde mi hermana es abogado, donde tengo un tío que es abogado, que es un área que a mí me gusta bastante. Yo no soy abogado, para si alguna vez alguien tuvo una duda, para nada, soy administrador de empresas turísticas y tengo un posgrado en innovación, vengo de otra área, pero soy muy buen autodidacta y además soy muy estudioso. Soy un creyente además de que las leyes deben ser conocidas por los ciudadanos porque nos afectan. Sé dónde buscarlas, sé cómo leerlas, sé además entenderlas en su interpretación, y en la parte de lo que tiene que ver con creación de empresas, y lo digo con toda responsabilidad, sé muchísimo más que un abogado promedio que no ocupa normalmente el sistema, ¿ya? Porque me he metido mucho a estudiarlo y lo he hecho muchas veces. Primero probando con empresas mías, después probando con empresas de cercanos y después armando estos servicios de creación de empresas. Sin embargo, hoy día, como les digo, he entendido que no es la realidad de la mayoría de los emprendedores, y que sí, quizá en los primeros videos que hice estuve en un error en subestimar el sistema y sobreestimar el conocimiento en promedio quien lo utiliza, y me he hecho cargo de eso haciendo igualmente las advertencias correspondientes en los videos. Aquí tampoco quiero que se entienda, porque me lo han dicho en algunos videos, que yo estoy tratando como de vender más asesoría. De nuevo, apelando a la honestidad total que ustedes han visto en los videos. Yo agendo, como les decía, entre 10 y 12 horas a la semana. Por el trabajo que hago, por el canal, porque ya en el fondo la consultora tiene un cierto reconocimiento en la cantidad de años que lleva, que es muy anterior a la del canal. Normalmente tengo esas horas agendadas una semana antes, a veces incluso ahora estoy agendando hasta para 2 semanas, ¿ya? No necesito en esa área agendar más horas, no tengo más tiempo y tengo que dividir además mi tiempo con otras actividades que hago. Por tanto, no es algo de verdad que esté buscando. Obviamente me encanta que me contraten y súper bien, y siempre estoy disponible para eso, pero no es un tema que quiera que salga de videos como este. No, esto es simplemente pensar en que cuando me he encontrado con las cosas que me he encontrado que hay que solucionar de repente, y las implicancias que eso tiene, los costos que implica, la cantidad de dinero que he visto que hay personas que de repente son de escasos recursos, tienen que desembolsar para arreglar cosas que no tenían por qué haberse hecho mal. Creo que es necesario que se digan también estas cosas como corresponde, y por eso también hice un video anteriormente donde invitaba a revisar la necesidad o no de que realmente tú tengas una sociedad por acciones, que también es una figura que para mi gusto se ocupa demasiado. No, muchas veces no se ocupa para lo que corresponde, para sacarle todas las prestaciones, y tiene un sistema de administración y sobre todo de modificación más complejo. Sobre modificar una SRA,
porque si no me voy a desviar de nuevo, y ya de hecho yo creo que ya me lo van a decir en los comentarios, que me he dado vuelta como 3 veces en esto y estoy haciendo la introducción demasiado larga. Créanme que lo tengo súper claro y ahora sí que voy derecho con esto. Entran a la plataforma de Empresa en un Día, ¿ya? O registro de empresas y sociedades.cl, y se van a un menú que se llama modificación. De hecho, cuando ustedes entran a la plataforma, les sale la opción de constituir al costado izquierdo, y al costado derecho salen las otras cosas que se pueden hacer, como puede ser transformar una empresa, disolverla igualmente, y también modificarla. No, perdón, la transformación ya no sale, porque la transformación es como un submenú de la modificación. Me corrijo ahí. Respecto de eso, decir también que el proceso del que estoy comentando respecto de la modificación, en el caso de una CPA, es el mismo para modificar, transformar o disolver, ¿ya? En el sentido de que se hace lo mismo en la plataforma, y el efecto va a ser modificar, transformar o disolver según sea el caso, según lo que uno redacte, tanto en plataforma como en los documentos adicionales que se firman en notaría. Ahora, ¿cuáles son las modificaciones más comunes? Normalmente son o cambios de nombre, algunas veces, objeto social, ampliarlo, modificarlo, y también incorporación de socios, ¿ya? Cualquier cosa que no tenga que ver con la incorporación de socios ya va a requerir solamente 2 documentos, que son el certificado de accionistas y una junta extraordinaria de accionistas. Seguido de esto voy a pasar a explicar qué significan esos documentos y a qué se refieren, y en el fondo qué es lo que se debiera esperar de ellos. Y en el caso de cuando yo voy a incorporar a un nuevo accionista, además se requiere una compraventa de acciones, ¿ya? Porque la forma de incorporar un accionista es que le compre acciones a quien sea o quienes sean accionistas de la empresa, ¿ya? Entonces también se debe redactar una compraventa. Entras a la página, entonces te vas al menú de modificar, y en el menú de modificar te va a solicitar la plataforma el root de la empresa. Recuerden que tienen que ser empresas constituidas en Empresa en un Día. Si tú colocaste una empresa que está en el sistema tradicional, no te va a aparecer ninguna información en el sistema y no vas a poder hacer nada, porque ese es otro tipo se hace de otra manera. Colocas el root de la empresa y te va a mostrar la escritura de constitución de la empresa tal como está al día de hoy, con la posibilidad de cambiar todo lo que necesites cambiar, ¿ya? Por tanto, fíjate muy bien qué es lo que vas a cambiar, porque los costos asociados a la modificación son los mismos para cambiar una coma que para cambiarla completa, ¿ya? O sea, lo único que podría tener quizá un costo adicional es cuando vas a incorporar un socio, porque vas a tener que redactar y además protocolizar ante notario un documento adicional que va a ser la compraventa de acciones. Entonces, lo que cambies, aunque sea una coma, mejor, incluso si es que puedes aguantar y tratar de modificar más cosas, que revisar completo lo que has hecho, mejor aún, porque idealmente hacerlo todo en un solo proceso, porque ya voy a hablar un poco de los costos de esto en notaría, pensando que lo hagas solo. Aquí no estoy pensando en asesoría. Si contratas asesoría, obviamente va a ser más, pero solamente pensemos que lo haces tú solo. Voy a hablar de los costos, que no son bajos, lamentablemente, y por tanto mejor hacer una sola modificación. Entonces, después de que coloques el root, haces los cambios que quieras hacer, que correspondan, ¿ya? Fíjate obviamente que esté todo bien colocado, y posteriormente te va a llevar a una parte donde, si por ejemplo aumentaste capital o cambiaron los socios, vas a tener que agregarlos nuevamente, y en algunos casos incluso algunos datos que ya estaban colocados, la plataforma por algún motivo no los toma y hay que colocarlos de nuevo, como por ejemplo el correo electrónico de las personas para que les llegue una notificación cuando termine el proceso. Entonces, si no te deja avanzar, fíjate siempre en los mensajes de alerta que te están apareciendo, y puede ser que por ejemplo falte un correo electrónico, o que si es que incorporaste más accionistas ahora no cuadren la cantidad de acciones u otro. Después de eso, ya supongamos que dejaste todo bien, en el tercer paso te va a pedir adjuntar documentación. Y cuando tú creaste una empresa te vas a dar cuenta que en el paso 3 no había que adjuntar nada. De hecho, antiguamente uno adjuntaba el carnet para ir a firmar a la notaría. Hoy día ni siquiera eso solicitan, aunque uno vaya a firmar a la notaría. Y normalmente hoy día uno la creación de empresa la firma online en la misma plataforma de Empresa en un Día. Acá no.
acá vas a tener que adjuntar documentos, sí o sí. De hecho, la plataforma inmediatamente te indica que obligatorio tiene que ir la Junta Extraordinaria de Accionistas y el certificado de accionista firmados ante notario. No pueden ser documentos que tú cargues así nomás a la plataforma, por eso los costos. Y también, si es que estás modificando, estás incorporando socios, vas a tener que adjuntar la compraventa de acciones. Si entre los socios hubiera alguna mujer que está casada en sociedad conyugal, va a tener que adjuntar una declaración de su marido que le da el permiso, y puede incluso haber otros adicionales en casos especiales, digamos. No conozco todas las excepciones, pero en realidad debiera ser junta de accionistas, certificado de accionistas a lo menos, compra-venta de acciones si estás incorporando un nuevo socio, y si va a firmar una mujer en sociedad conyugal por parte de alguno de los accionistas o se va a incorporar, necesita una autorización, lamentablemente, como es la ley acá en Chile. Ahí, digamos, advertencia: mujeres no se casen en sociedad conyugal porque van a perder todos sus derechos como persona, y es una ley aberrante en Chile, pero lamentablemente es lo que tenemos. Cásense siempre con separación de bienes. Eso no tiene nada que ver con el amor que uno sienta por la otra persona, sino que tenemos una ley muy mal hecha, no se ha modificado, y por tanto no lo hagan, porque van a tener problemas después del resto de la vida con diferentes trámites que no van a poder hacer. Volviendo a esto, ¿qué es la Junta Extraordinaria de Accionistas? Cuando crean ustedes una sociedad por acciones, se obligan a algunas reglas que tienen que ver con las sociedades anónimas. Ya cuando se crea una sociedad por acciones, se crea una figura que lo que espera ser es como una especie de sociedad anónima pequeña, ya pensada como para micro, pequeños emprendimientos. Pero hereda algunas cosas que en el fondo, como el directorio, que no es necesario tenerlo, pero las juntas de accionistas sí tienen que ir. Y la junta ordinaria de accionistas, no la extraordinaria, ojo, ordinaria de accionistas es un documento que uno tiene que hacer una vez al año, que da cuenta de lo que ha pasado en la empresa, y eso todos los años hay que firmarla ante notario y guardarla. Si tienes una sociedad por acciones y no lo has hecho en los años anteriores, tienes que hacerlo, ¿ya? Porque si alguna vez te auditan, esos documentos tienen que estar, o se presume en cierta forma que algo estás ocultando. O sea, es una irregularidad que te puede generar un problema si alguna vez te fiscalizan o tienes algún problema legal con la empresa. Por tanto, es bueno siempre llevarlo en regla, porque es una obligación. De hecho, por estándar, cuando uno crea las empresas en un día, dice que se deben hacer el primer cuatrimestre. Eso significa que normalmente es de cada año. Eso significa que normalmente debiéramos hacerla en el mes de abril. Así que todos los que tenemos SPA y que les hemos redactado más o menos de lo que dice la plataforma, aunque igual yo podría colocar que se haga en cualquier fecha del año. De hecho, incluso si van a crear una empresa y no les acomoda abril, modifíquenlo y colóquenlo en otra fecha. Siempre se ha podido hacer, pero lamentablemente la gente muchas veces no lee y coloca lo primero que aparece en la plataforma. De hecho, yo mismo tengo la mala costumbre de casi pasarlo por alto, y siempre se lo explico a quienes los estoy asesorando, pero creo que ahí he cometido el error, y voy a corregirlo, de que podría darles la opción incluso de cambiarlo a un mes que les parezca. La cuestión es que hay que hacerlo. Ese documento es muy similar al que hay que hacer para lo que se llama Junta Extraordinaria de Accionistas, que básicamente es una sesión extraordinaria de los accionistas de la empresa. Aunque sea uno, igual hay que hacerlo, lamentablemente, porque muchas veces me preguntan: oye, pero si soy solamente un accionista. No importa, tienes una SPA, y de nuevo, esas son las consecuencias de tener una SPA. Quizá la SPA no le estás sacando el lustre de las ventajas que tiene, y en estos casos estás pagando costos adicionales que no deberías tener si tuvieras una sociedad de responsabilidad limitada o una empresa individual de responsabilidad limitada. Pero ese es otro tema, y lo hablé un poco más en el video anterior de este, respecto de que no debiéramos todos tener SPA. Entonces, la Junta de Accionistas Extraordinaria de Accionistas sesiona a los socios, y es un documento ya donde tiene un formato ya que debes respetarlo sí o sí. Es más o menos largo solamente el formato, y en una parte de ese formato se coloca los acuerdos. ¿Qué es lo que se acordó en esa junta? Lo que se acordó en esa junta tiene que ser coincidente con lo que estás modificando. O sea, por ejemplo, si vamos a incorporar nuevos socios, en esa junta se acuerda que se le vende participación X acciones al socio tanto, ¿ya?
Obviamente antes tiene que haberse identificado a los socios, colocar qué porcentajes tenían, cuándo se creó la sociedad. Hay una serie de solemnidades de ese documento que es bien específico. Insisto que si no está bien redactado, ese tiene que ir a notaría a protocolizarse, no va a pasar. Pero eso es más o menos lo que debe decir el documento. Insisto que no lo estoy mostrando por un tema de no alentar a alguien que no tenga idea a tratar de copiar un formato sin saber lo que está haciendo, porque en el peor de los casos incluso puede que pase en notaría y termines quizá modificando tu empresa a cualquier cosa. Insisto que he visto cosas muy creativas, voy a decirlo de una manera suave, digamos, que pueden después tener implicancias más graves incluso con tu empresa. Entonces el documento Junta de Extraordinaria de Accionistas se redacta y después, junto con el certificado de accionistas, que es el otro documento, este es más sencillo. El certificado de accionistas es un documento que da cuenta de quiénes son los accionistas. Igual tiene un formato bien específico, pero claramente es más formato, ese sí que es más copiar y pegar que otra cosa. Pero igual tiene que estar bien hecho porque tiene que pasar por notario. Tomas los dos documentos y te vas a notaría y los protocolizas ante notario. Si ibas a incorporar socios, tienes que llevar igualmente la compraventa de acciones igualmente bien redactada. Ese documento es más largo, claramente. Se identifican los socios, cuántas las acciones, quién va a comprar, etc. Y aquí vienen los costos, porque alguno dirá, ya, pero no has hablado de los costos, si tengo que ir a firmar a la notaría, ¿qué más va a hacer? En Santiago, aquí puedo hablar lamentablemente solamente de Santiago, porque la mayoría de mis clientes con los que he hecho el proceso de creación, donde yo les he redactado los documentos y además les he ayudado a hacer la modificación, han sido todos de Santiago. Promedio 60.000 pesos solamente la Junta Extraordinaria de Accionistas la firma al notario. Injusto, claramente que sí. ¿Estoy de acuerdo? Para nada, creo que es un abuso por una firma, pero eso vale. ¿Ya? Y lamentablemente en Chile, mientras la sociedad civil, porque ya creo que los políticos no lo van a hacer, no nos pongamos firmes con que las notarías y los consejos de bienes raíces debieran desaparecer, porque es una figura nefasta por donde la mires y que en el fondo se presta para un montón de cosas que no debieran ocurrir, porque más encima son casi como vitalicias. Es como que el notario y los conservadores tienen una espada con la que embisten al siguiente, y eso no puede ser. Pero bueno, es lo que tenemos. Son los costos que uno tiene que asumir. Y además, aparte te cobran el certificado de accionista y aparte te cobran si es que vas a hacer la compraventa de acciones. Por tanto, puedes llegar a pagar 80.000 pesos solamente en esos documentos. Y después vas a tener que ir a firmar de nuevo, que aquí resumo, después voy a hablar un poquito de ese proceso más en específico para que se entienda bien, pero después vas a tener que ir a firmar igualmente a la notaría, vas a tener que ir 2 veces a la notaría, y cuando vas a firmar la segunda vez igual te cobran. Entonces te puedes gastar 100.000 pesos en el proceso de modificar una SPA, aunque sea una coma, ¿ya? Ahora creo que me van a entender muy bien por qué de repente le hago tanto énfasis al tema de que no hagamos cosas que después vamos a tener que andar modificando, sobre todo si son sociedades por acciones. Porque si a esto más encima tú no lo sabes hacer, si contratas a alguien para que lo haga, súmale la asesoría. Entonces no es barato, ¿ya? De hecho, las asesorías para crear empresas son mucho más baratas que esto, ¿ya? Te hubiera convenido quizás, si no sabías, haber buscado a alguien que te ayude con eso, ¿ya? Pero cada uno ahí decide y hace las cosas como quiere. Yo vengo a presentarles acá información general y nunca ha sido mi ánimo en estos videos, al menos, tratar de vender servicios. A eso me dedico todo el día, ¿no? De verdad que creo que este es como un desahogo respecto de poder hablar otras cosas, digamos, y no tener que ser muchas veces incluso tan políticamente correcto, porque cuando estás hablando con clientes no puedes tampoco ser tan directo, y este es un espacio que en el fondo yo me he tomado para poder ayudar, y que me doy ciertas licencias como poder decir las cosas tal como son. Entonces tenemos el certificado de la Junta de Accionistas y el certificado. Entonces vas a ir a notaría con esos dos documentos redactados. Tienes que llevarlos listos, impresos, como cualquier documento que se llama notaría. Y después de eso te van a decir en la notaría, y la compraventa de acciones si corresponde. En notaría, normalmente en Santiago no los entregan inmediatamente,
Ya, insisto que desconozco la realidad en regiones, quizás en alguna región te lo entregan inmediatamente, y siempre las notarías de repente tienen algún modelo de operación distinto, así que de hecho déjenme en los comentarios si a alguien le ha pasado algo diferente, o tiene algún dato en Santiago de repente que cobre menos. Creo que ese sería genial, pero al menos he visto que mis clientes han ido, este proceso yo lo he hecho como 20 veces aproximadamente, si no son tantos tampoco, pero nunca he visto que cueste menos. Y en diferentes notarías de Santiago, pero quizá hay alguna que cobre menos, y insisto que si alguien sabe sería un súper buen dato, porque claramente yo empezaría a recomendar esa notaría inmediatamente a quien me solicite el servicio, o simplemente quien me lo pregunte también, porque obviamente no siempre pasa los datos. Y respecto de eso, normalmente se demoran un par de días, 1 o 2 días en entregarte la documentación. Entonces tú vas, firmas, te dicen que vuelvas, a veces te lo envían online, a veces tienes que ir a retirarlos, depende de la notaría, y una vez que tienes los documentos, te vuelves a meter a la página de Empresa en un día, cargas los documentos, llegas ahora hasta el final del proceso y te vas a dar cuenta que no se puede firmar online como cuando creaste la empresa. ¿Por qué? Porque en notaría tienen que volver a revisar los documentos que ellos mismos te emitieron, o quizás vas a ir a una otra notaría. La cuestión es que un abogado tiene que un notario, que también es abogado, pero el notario en este caso, en su rol de notario, tiene que revisar lo que se hizo para ver si está correcto el proceso. Entonces vas a la notaría nuevamente, normalmente uno va a con la que ya trabajó, llegas ahí, ahora tienes que llevar el número de atención que aparece en la esquina superior derecha de la página de Empresa en un día cuando estás haciendo cualquier actuación. Entregas ese número, llévate igual copia de la documentación, y ahí te van a cobrar por la firma, y recién ahí va a estar lista el proceso de la modificación de la sociedad por acciones. Esa es la forma en que se hace. Insisto, háganlo bien. Si no saben, pregunten, infórmanse. Si quieren hacerlo de manera autodidacta, obvio que se puede. Yo aprendí de esa manera. En ningún caso estoy diciendo que no se pueda hacer de manera autodidacta, pero seamos responsables si vamos a ser autodidactas, porque hay que leer. Y hay que leer mucho, y hay que entender lo que uno está leyendo. Y tal cual como yo le he dicho a clientes que de repente me reclaman bastante respecto de que chuta, pero es que ¿cómo pasó esto? Y no por cosas que yo haya hecho, sino que cosas que ellos han hecho, pero algunos que reclaman como contra sí mismos. Mi respuesta ahí siempre es la misma. Y lo he dicho en otros videos, estos sistemas no son para estar jugando, estos son cosas serias, y si es que uno quiso hacerlo de una forma y no lo hizo bien y no sabías lo que estabas haciendo y te equivocaste, lamentablemente no queda otra que asumir los costos. ¿Ya? Ahí no hay nada más que hacer. Por tanto, mejor prevenir, hacerlo bien, ojalá a la primera, o no ojalá, o sea, siempre hacerlo bien a la primera, y no estar perdiendo plata por cosas y pasando malos ratos y atrasándose por cosas que eran completamente evitables. Igualmente la idea es que este video fuera informativo respecto de cómo se hace el proceso, porque insisto que me lo preguntan harto. Así se hace. Déjenme en los comentarios igual si quieren que haga uno respecto de cómo se modifica una sociedad de responsabilidad limitada y una empresa individual de responsabilidad limitada. Y también sobre transformaciones de sociedades de una figura a otra, que es como una parte de la serie de videos que tengo que hacer de cosas que ya se han hecho. Igual voy a hablar de dónde se sacan los documentos, ¿ya? Así que y cualquier sugerencia que tengan de Empresa en un día igual me lo comentan. Igualmente, sociedades de responsabilidad limitada y empresas individuales de responsabilidad limitada son facilísimas de modificar, muy muy sencillas, y se hace online. Ya te vas a demorar 10 minutos, 15 minutos en modificarla. Eso es súper fácil. ¿Ya? Lo que sí, obviamente que lo que vas a modificar tiene que estar bien modificado. Si de repente el proceso es sencillo, pero normalmente a veces nos equivocamos en lo que colocamos, en alguna cosa que redactamos que quizá contraviene alguna normativa, y ahí se genera el problema. Esto es lo que quería contarles el día de hoy. Muchas gracias como siempre por ver este video. Recuerden compartirlo por favor con más emprendedores. Si les gustó, denle me gusta, suscríbanse al canal si no se han suscrito. Recuerden que también estamos en Instagram y en TikTok entregando consejos con videos cortos, así que síganos también ahí, y nos vemos en un próximo video.